Hola a todos de nuevo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues bien, es hora de comenzar con nuestro siguiente ponente, James Edward, que cuenta con especialidad en diseño publicitario y sistemas computacionales. Ha realizado diversos diplomados tanto en diseño gráfico como desarrollo web por el Centro de Arte y Diseño Digital. Es miembro de la Facultad de Negocios de la Universidad Mondragón, México, y también creador de la plataforma de gestión de proyectos y empresas JE Galactic. Y hoy nos presenta su conferencia La tecnología del futuro impulsando los... James, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, James? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Todo perfecto, James. Aquí te recibimos muy bien. Muchas gracias. Es para mí un placer, es un gusto estar aquí con todos ustedes. El día de hoy creo que hemos tenido unas excelentes ponencias, ha sido un maravilloso evento, todos los ponentes han sido espectaculares y especialmente quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Bueno, pues, ¿les parece si iniciamos? Sí, James, adelante. Muy bien, pues, ¿ustedes conocen el ajedrez? Si, si no lo conocen, seguramente lo han visto, lo podemos identificar. Y pues les puedo comentar que este juego pues tiene sus orígenes según diversos autores. Un juego antiguo, originario en la India, que se llama Chaturanga. Y de allí nace lo que es el ajedrez. La gente se dedicaba a jugarlo, a planificar, a realizar estrategias. Eso es lo que hacían antes. Pero hoy, ¿cómo nos entretenemos? Bueno, el día de hoy tenemos videojuegos, estamos aquí conectados virtualmente, aunque estamos separados, estamos aquí reunidos. Es muy curioso, pero ya inclusive los animales pueden jugar. ¿Sabían ustedes eso? Eso es a lo que nos hemos adelantado y quiero mostrarles. Vamos a ver cómo lo hacen. Esto fue publicado hace poco. Es muy curioso. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements.
modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Page's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we are wirelessly streaming in real time, firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder. Por supuesto, los animales desde siempre han jugado, pero lo que no habíamos podido lograr hacer es identificar sus movimientos neuronales para saber qué es lo que están pensando en ese momento. Y ya ahorita lo podemos realizar. Esto es a lo que nos ha llevado la tecnología, la neurociencia, lo que nos ha llevado el desarrollo tecnológico, y podemos saber qué están pensando ya los animales. Pero si regresamos al pasado, de nuevo les puedo comentar, en la antigüedad se jugaba este juego que es ajedrez. Y cuando nosotros vemos esta imagen, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven esta pieza caída? ¿Alguno tiene una idea? Jaque mate. Exactamente. Muy buena respuesta. Y Iba a decir victoria, pero... consecuentemente viene la emoción. Aquí la persona está totalmente sintiendo esa derrota. Es terrible sentirla. No se lo recomiendo a nadie, pero llega a pasar. ¿Y ustedes saben de dónde viene la palabra jaque mate? Porque la utilizamos, o a menos la escuchamos, pero ¿cuál es su significado? Les puedo decir que la palabra jaque mate también la podemos encontrar como checkmate en inglés. Inclusive la encontramos como Schachmatt en alemán. Y significa jaque mate. Si dividimos esta palabra, primero jaque, podemos encontrar que su significado, su etimología, su origen, viene de la palabra shah. Es una palabra persa que significa el rey de los persas. Por eso es que decimos jaque, por el rey. ¿Y qué pasa cuando decimos mate? Bueno, mate viene del sufijo mat y significa matado o también significa muerto. En sí, en total, la palabra jaque mate, como la decimos, sería Shamat, que significa el rey ha muerto. ¿Y por qué les cuento esta historia? Bueno, no solo es porque sentimos esta emoción cuando escuchamos o alguien llega a sentir esta emoción, la persona que perdió, sino porque en negocios visualizamos las estrategias que hay que realizar también de diversas maneras. Y una manera que podemos decir es que los negocios se asimilan al ajedrez. ¿Cómo es esto? Bueno, pues aquí tenemos un gran jugador de ajedrez, gran maestro, Gary. Él, por ejemplo, escribió un libro que se llama Cómo la vida imita al ajedrez. Un profesor de ajedrez me decía que el ajedrez te enseña todo, te enseña inclusive hasta cómo aprender a manejar. Se me hizo muy curioso eso, nunca lo había pensado de esta manera. Podría pensar que te enseña a cómo realizar estrategias, cómo disciplinarte, pero hasta manejar. Bueno, pues él me comentaba que justamente porque hay que visualizar los espacios de cada casilla, eso es lo mismo que hacemos al manejar. Entonces, ¿será cierto que la vida imita al ajedrez? ¿Será entonces que nuestra vida cuando nos reunimos con otras personas es como si estuviéramos jugando un juego de ajedrez, pudiéramos llamarlo?
Si es así, entonces, ¿quiénes somos nosotros en este juego? ¿Qué pieza jugamos? Bueno, es claro que la pieza que jugamos es la pieza del rey. Independientemente, porque si nuestra pieza, si nosotros se pierde, el juego acaba. Entonces, cuando nosotros movemos una pieza, ¿qué es lo que sucede? Bueno, les comento que en el pasado, ya les dije que el ajedrez tiene sus orígenes en un juego milenario, pero en el pasado los reyes lo que hacían eran liderar, estaban al frente del campo de batalla, al frente de la armada y lideraban la batalla. Eso era lo que hacían. Entonces, les puedo decir que los peores errores que puede cometer un CEO es justamente no estar liderando, no estar al frente del campo de batalla. ¿Y cuál es el campo de batalla? Pues es nuestra organización del día a día. Esto fue sacado de la revista Expansión en el 2019 y si ustedes se dan cuenta, nos habla de que el error más grande de los CEOs es perder contacto con los colaboradores de primera línea. ¿Quiénes son los colaboradores de primera línea? Bueno, pues son aquellos que están adelante de esa pieza principal, que son las que juegan los primeros movimientos y están atendiendo a las personas, llámese si tu empresa es de servicios, de bienes, están allí de primera línea, atendiendo a la empresa, atendiendo al cliente en la operación. Muchas veces los CEOs se distancian y esto no saben el terrible problema que les ocasiona en el futuro. Y he llegado a ver empresas que por hacer esto pierden márgenes de ganancias muy altas y quedan en números rojos, simplemente por haber perdido el contacto de primera línea. Algo tan sencillo. Y si esto fue en el pasado, ¿qué es el futuro? ¿Qué le depararía a la empresa en el futuro? En los negocios en la actualidad, ahora con el COVID, ¿qué ha cambiado y qué no? Bueno, pues puedo decir que los negocios, y más ahorita en temporada de COVID, dado que estamos en un sistema a distancia, las decisiones tecnológicas van a ser equiparadas a las estrategias de negocios. Y es así como les traigo estas últimas actualizaciones en los negocios de este año que acaba de pasar. Vamos primero con NVIDIA. NVIDIA, este gran manufacturador de chips, igual de tecnología, de logaritmos, que ayudan al desarrollo de ciencias de la tecnología. Bueno, pues les quiero comentar que NVIDIA, aquí para todos los inversores, ha tenido ventas récord, con un 50% de crecimiento año con año. Esto ya lleva haciéndolo por un par de años y no fue la excepción en este 2020, en el último trimestre. ¿Qué pasa con Huawei? Bueno, sin embargo, esta empresa, debido a diversas situaciones que han tenido que entrar en políticas, pues se ha quedado como cortada, ¿no? La comunicación internacional de esta empresa, pues ha tenido una prohibición y eso la ha afectado de manera tecnológica, tanto que iba creciendo. Por supuesto, esta empresa Huawei ha empezado a tomar planteamientos desde crear su sistema operativo en lugar de Android, ya que no puede realizar operaciones en Estados Unidos y es todo un sistema de batallas que tiene que jugar. Sin embargo, no solo la empresa ha sido afectada, sino también los consumidores. Vamos a ver cómo le cuesta eso a las empresas. Igual, lo primero, las primeras líneas, cómo les está afectando. Luego tenemos a Mercedes-Benz. Les quiero comentar que Mercedes-Benz en el último año hizo una revisión de su portafolio. Todos sabemos que por la temporada de COVID ha habido un recorte en lo que es el sistema, la industria automotriz, y pues el COVID ha venido a afectar totalmente a esta industria, dado que las personas desean, en lugar de transportarse de manera privada,
Ahora lo empiezan a hacer un poco de manera masiva y las ventas han decaído. Esto ya venía de unos niveles anteriores, esto ya se visualizaba. ¿Por qué? Por los cambios del sistema fósil al sistema eléctrico. Y pues Mercedes-Benz, curiosamente, tuvo que hacer recortes a su línea. Por lo menos hizo recortes a 7 modelos que manejaba. Y eran modelos que pues había manejado desde antaño, desde hace mucho tiempo. Entonces, es un importante recorte para esta industria. ¿Qué pasa con Boeing? Bueno, pues también ha tenido recortes. Boeing ha sido, ustedes saben, maneja tecnología de la aviación y pues tuvo que hacer recortes en su modelo 747. También por lo mismo, porque ha resultado afectada esta industria. Por ejemplo, aquí tenemos este avión. Es todo un tema también la prohibición del Max Flight. También le afecta a Boeing. Es uno de sus modelos que tiene y pues le está afectando en diversas partes del mundo. Esto ha afectado no solo a Boeing, sino a toda la industria. Y pues Boeing ha tenido que responder con despidos. Ha habido despidos masivos. Así puedo decir que es un tiempo de tormenta para la industria de la aviación, ¿no? Tenemos también que varias aerolíneas han estado cerradas por la misma temática de COVID. La gente no se siente segura al momento de viajar. Los viajes son restringidos, no son en todos los países. Las aperturas internacionales son diferentes. Entonces, la industria aeronáutica, la industria de la aviación ha sido afectada. Tenemos entonces un jaque mate también que tuvo que hacer Boeing a una de sus empresas que tenía allí compradas, que es Embraer. Esta empresa pues le tuvo que dar el adiós, muchas gracias, tuvo que hacer la liquidación de sus acciones, justamente porque ya no le era rentable. Les platicaba de la industria aeronáutica y les decía que la industria aeronáutica ha tenido otro despegue diferente a la industria de la aviación. Ha sido un buen despegue para la industria aeronáutica. Es así porque todos vemos que SpaceX es una empresa que ha despegado como nunca. Ha despegado como nunca, que ya ha mandado tripulación al espacio. Y ahorita les comento que el día de mañana va a enviar una tripulación, la tripulación 2 Dragon 2021, al espacio. Entonces, ha sido una buena industria, ha tenido crecimiento, los viajes han sido seguros, algo que tenía mucha preocupación a todos los inversores, a todo el mercado, pero ha sido una industria beneficiada. Y pues SpaceX obviamente empieza a pensar también en los viajes para todas las personas que desean hacer, los consumidores, las personas normales como nosotros, que deseamos hacer unos viajes al espacio en los siguientes años. Y para que se den una idea, les digo que ya envió a personas al espacio. La NASA, por ejemplo, tenía contemplado que se enviara personas ya desde hace tiempo con otra nave diferente. Esto lo había manejado desde el 2014, pero apenas en el 2020 se pudo hacer y todo gracias a esta empresa SpaceX. Entonces, es una buena empresa. Tenemos después a Starlink, igual también, empresas hermanas. Starlink nos promete internet en cualquier parte del mundo. Ya ahorita la tecnología ha cambiado y podemos tener internet, al menos eso es lo que nos promete Starlink, en donde nos encontremos. Las barreras de obstaculación, geopolíticas que nos limitaban, ya no lo son. Ahora ha cambiado. Es una nueva era de tecnología. Vamos a ver esta empresa Chevron. Bueno, pues
la empresa Chevron se dedica a los combustibles fósiles, al gas también natural, y les comento que ha tenido pérdidas, al menos se registró para el último trimestre del año pasado, menos 8.3 billones. Ha sido una empresa gravemente afectada. Y pues esto ya se venía registrado desde hace tiempo. Entonces hay una cierta tendencia, una clara tendencia a los combustibles fósiles versus las nuevas tecnologías, los combustibles ahora sustentables. Tenemos también Shell ha tenido de igual manera pérdidas. A ellos se les suma British Petroleum. Y podemos decir que esta industria, la industria del petróleo, ha sido muy afectada, al menos en el último año. Y bueno, por aquí les comento una actualización. Chevron tenía dinero por allí y pues lo que hizo fue comprar esta empresa, Noble Energy. Y pues ustedes se preguntarán, ¿esta adquisición fue una adquisición correcta? Yo les diría que prácticamente le entregaron el dinero. Tenían por ahí dinero de sobra, pareciera, y dijeron, vamos a ver qué compramos y vamos, obviamente para adquirir una empresa se hace con la finalidad de crecer más, pero tal vez no se hizo de manera detallada. Tal vez hay que pensarlo un poco más. Esa es mi sugerencia. Ahora tenemos a Airbnb. ¿Qué pasó con Airbnb? Bueno, pues ustedes deben de conocer esta empresa. Muchos la han utilizado, revolucionó todo lo que es el hospedaje. Y pues esta empresa también ha sido afectada. Ha tenido 1,900 trabajadores, por lo menos en suspensión, que es aproximadamente un 25% de su plantilla. Lástima, pobre Airbnb. Y pues bueno, sin embargo, les puedo comentar que en el cuarto trimestre, el año pasado, tuvo esta IPO, ya abrió en Nasdaq y pues empezaba con valores regulares de precio y empezó a subir, luego por allí tuvo fluctuaciones, entonces le fue bien, ha tenido bastantes fluctuaciones, pero podemos decir que ha sido una empresa beneficiada por esta IPO, pese a las fluctuaciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas? Bueno, pues por lo menos, por ejemplo, si les comentaba del IPO, les comento ahora de los videojuegos, de Fortnite. Fortnite, por ejemplo, esta empresa de videojuegos, igual de tendencia, se empezó a quejar un poco por allí frente a sus ventas. Cada vez que la empresa vende vende su aplicación mediante las plataformas de Apple o de Google, está perdiendo o le cobran un impuesto del 25%, por lo cual Fortnite se ha sentido de alguna manera pues ofendida, una empresa ofendida. Los gamers le han dado el apoyo a Fortnite, entonces está defendiendo allí su parte, proteger sus beneficios. La empresa de los videojuegos también ya empieza a arrancar a tener seguidores, empieza a arrancar con mucho auge y lo vemos. Entonces, pues no aceptan este cobro del 30% de las empresas. Por otro lado, les quiero platicar de adquisición en Project Management, que ha sido una tendencia también, lo hemos visto un poco más en el último año. Y pues, para que nos demos una idea, una empresa de Project Management importante de adquisición es Slack por Salesforce. Y ustedes se preguntarán, bueno, esta empresa de manejo de proyectos Slack, ¿por qué es adquirida? ¿Por qué se unen Slack, Salesforce? ¿Cuál es la principal visión a esto? Bueno, pues la adquisición fue de 27.7 billones de dólares. Fue una buena adquisición. ¿Por qué se hace? Bueno, se hace para competir, como les decía, para crecer. ¿Con quién compite? Quiere competir con Microsoft Teams y toda su plataforma también de manejo de proyectos que maneja. Entonces, resulta interesante esta compra, sobre todo por los valores.
Y vemos entonces cómo las industrias, los negocios han ido moviendo sus piezas poco a poco. Es decir, no se han quedado estancadas y siguen pensando en esa estrategia tecnológica que los ayude a avanzar. Así que si eso los ha ayudado a avanzar, ¿qué no ha ayudado a avanzar? Bueno, yo quisiera solo darles algunas menciones memorables en este último año, algunas invenciones creativas que hubo por allí. Por allí quisiéramos pensar que la nueva normalidad es ahora pagar con tarjetas en lugar de tener dinero en efectivo. Esta se va a convertir en la tendencia de la nueva normalidad. Lo estamos viendo ya. E inclusive en algunas partes ya no se empieza a utilizar tarjetas. Ahora estamos viendo que se empieza a implementar nuevas tecnologías de reconocimiento facial para que la gente pueda llegar al supermercado, realizar su compra sin necesidad de alguien, colocar los artículos encima y simplemente mediante su reconocimiento facial pueden pagar y pueden irse a casa. Simple y sencillo. Una mala tendencia que ha habido por ahí, bueno, si se paga por tarjeta, pues la gente ya no quiere utilizar la terminal. Entonces por allí veía que utilizaban hasta, pues llegaban a aventarte la terminal o implementaban algún dispositivo, algún palo que pudieran utilizar para colocar la terminal, hacerla llegar a ti y que se mantuviera la sana distancia. Bueno, algo que hay que trabajar. Luego por ahí veía una invención, esto llegó a un correo electrónico de una empresa dedicada a eh, a la industria de la salud, y llegaba por allí lo que es una tarjetita inteligente que simplemente con ponértela realizaba aspersiones de dióxido de cloro y ambientaba, te garantizaba, digamos, protegerte y proteger tu espacio del COVID. Bueno, habrá que pensar si esto realmente funciona, si tiene todas las autorizaciones correspondientes que pudieran darnos alguna seguridad, pero pues vemos que le han echado coco las industrias, han echado eh, mano de obra de qué pueden hacer. Por allí veía luego las máscaras, eso será la nueva normalidad, unas máscaras que te permitan por ahí con un cubrebocas que se autolimpien con sanitizadores. ¿Será la nueva normalidad? Me pregunto. También me pregunto, ¿llegaremos de nuevo a saludarnos de mano? Es algo que antes lo tomábamos por hecho, pero en este momento ya no sé si realmente se vuelva a realizar. Ha cambiado todo. Y bueno, pues vemos que estos han sido las innovaciones memorables que quise comentarles en este último año. Una combinación de creatividad y una combinación también de locura. ¿Valdrá la pena? Pues es lo que las empresas están haciendo para poder avanzar, para poder sobrevivir. Otra cosa que me pregunto es cómo demostraremos que estamos vacunados. ¿Se lo han preguntado? Porque ya empiezan por allí las vacunas, al menos en nuestro país. Una disculpa. Eh, pero, por ejemplo, tenemos allí apps para COVID. ¿Tenemos apps para COVID? Bueno, pues déjenme decirles que sí. Tenemos ya lo que es pasaportes inmunológicos. Con esta app es tecnología y ustedes la pueden descargar y pueden demostrar que ya están vacunados, que ya tienen la vacuna contra COVID. Y es aquí cuando me pregunto, blockchain, ¿dónde te encuentras? Blockchain, ¿dónde estás? Blockchain, te necesitamos. ¿Por qué te necesitamos? Bueno, pues porque blockchain se ha dado mucha tendencia últimamente con las criptomonedas y es esta tecnología que nos ayuda a proteger la privacidad. Nos ayuda a enlazar mediante un algoritmo transacciones y de alguna manera validarlas entre ellas sin necesidad de alguien o de un intermediario. Entonces, bueno, si alguien quiere desarrollar una plataforma que tenga acceso a tu información y con información personal y
y sobre todo de biotecnología y que combine esta parte de privacidad con el blockchain, bueno, yo creo que esa es una idea millonaria. Ya a ustedes se las estoy compartiendo. Y en servicios, ¿qué está pasando con los servicios? Bueno, vemos por allí que los servicios, algunos continúan de igual manera como siempre, ¿no? No han, no han, la gente va y llega a comprar y se va. Pero vemos entonces que muchos servicios ya no son tan necesarios. Por ejemplo, restaurantes, ya la gente come en su casa, la gente llega, compra su comida, la prepara, ya no sale tanto a restaurantes, si llega a salir es muy poco. Por un tema económico, pero también el tema de salud y otras circunstancias, también los horarios de las aperturas de estos lugares. Tengo aquí un ejemplo de Home Depot, por ejemplo. Ellos quisieron tratar de innovar, dieron servicio, directamente tú podías llegar al estacionamiento y allí podías realizar tu pedido, pero ¿qué creen? Fallaron. No como los otros sistemas tecnológicos de apps. Home Depot falló porque tenías que tú realizar tu pedido mediante app, pero después, ¿qué creen? Tenía que llamar para validar tu pedido porque la app no funcionaba. Entonces, realmente esto es una pérdida de interés para los consumidores y sobre todo estamos allí perdiendo esa atención en primera línea. Sin embargo, hay un sector que se ha vuelto beneficiado y es aquel sector que sabe que ellos ellos se encargan de otras cosas. Su industria es la preparación de comida, pero necesitan de otros que lleven su comida. Entonces ellos saben que no pueden hacerlo ellos mismos, sino le transfieren ese servicio a otro intermediario para que los pueda auxiliar y se ven beneficiados. Y así es como nos llegan diferentes paquetes. Ya la gente sin salir de su casa puede llegar y pedir su consumo. Gente que no puede también, por alguna circunstancia, lo puede llegar a hacer sin ningún problema. Y entonces les traigo esta gráfica que, ¿qué nos dice el mercado? Bueno, pues al menos en los Estados Unidos, nos dice que las IPO no han disminuido. Al contrario, han subido. Y el Venture Capital ha subido, no ha disminuido. Cosa contraria que pensaríamos en un sistema de recesión, donde la economía va mal, donde hay incertidumbre frente al COVID. Al contrario, ha subido la inversión. Sin embargo, a pesar de que ha subido, tristemente ha disminuido lo que es el empleo y especialmente esto ha afectado a las mujeres. Desafortunadamente, aquí tenemos una gráfica donde vemos la diferencia entre el empleo de las mujeres, en que ellas no tuvieran empleo. Esto lo podemos comparar con un gráfico con una curva de Phillips. Por ejemplo, vemos que en 1949 empezaron las mujeres a entrar a la fuerza económica. Hubo por ahí una disminución, pero se mantenía en el 2009. Hubo una gran intervención de mujeres en la fuerza económica, increíble, excelente. Pero en el 2020, sin embargo, debido a los despidos masivos, a las suspensiones, el que perdieran las mujeres los empleos incrementó tristemente. Y entonces yo me pregunto cómo, si el venture capital, la economía, las inversiones han subido, los IPOs, y por otro lado tenemos que el empleo de las mujeres ha disminuido. Por otro lado, les quiero compartir otra gráfica. Aquí tengo algunas proyecciones de lo que fue el año pasado. Esta es un gráfico del Fondo Monetario Internacional, donde vemos las diferencias. En el 2019, vemos que allí va la economía, no teníamos COVID. 2020 nos ataca el COVID. Toda la industria, las industrias caen, la economía global decrece en menos 4.9%.
las economías avanzadas menos un 8%, y por allí algunos mercados económicos y economías en desarrollo, entre las cuales podemos mencionar a Latinoamérica, decrecen un menos 3%. Sin embargo, ¿qué creen? Tenemos el 2021, empezamos a ver crecimiento. Ya la economía global se empieza a visualizar con crecimiento. Es así como les puedo compartir esta gráfica. Esta es otra proyección del 2021 por la OSDC. Y vemos aquí que las economías se van recuperando. Estados Unidos, Canadá, con un 3.47 y 3.19% en recuperación. Por ahí vemos a México un 3.56%, y por allí siguen subiendo. Igual tenemos Europa, sigue subiendo. Si hubieran visto este gráfico el año pasado, la proyección era totalmente roja. No veían a ningún país en verde. Y entonces, ¿qué podemos decir de los consumidores? ¿Qué es lo que sienten? Bueno, pues tenemos este gráfico del Standard & Poor's 500, en el que podemos encontrar que pese justamente que los consumidores se han visto afectados por esta información del COVID, pues no han sido tan afectados, al menos de manera inversora. Tenemos por ahí, por ejemplo, un gráfico del sentimiento de 1990, cómo ha ido incrementado el sentimiento de los consumidores para la inversión. En el 2019 cayó, tuvimos la crisis económica, cayó. Y en el 2020, por ejemplo, pese a que hubo un desempleo grande, y lo podemos ver allí en negro en el gráfico, el sentimiento de inversión, al menos de las empresas Standard & Poor's 500, aumentó. Hubo más inversiones. ¿Cómo es posible entonces? Lo que les digo, hay gran desempleo por una parte, y por otra aumenta el consumo y aumenta las riquezas en las empresas Standard & Poor's 500. ¿Y quién conforma estas empresas? Bueno, pues de estas empresas, al menos el 27.5% son de tecnología, y luego le siguen las empresas de salud, de cuidados de salud. Dentro de las empresas de IT tecnológicas, tenemos en primer lugar a Apple, con una gran valuación. Tenemos después a Microsoft, otra buena valuación en trillones, 1.5, y le sigue Amazon. Esto era en el 2020. Y tenemos entonces nuestra gráfica que nos dice que este crecimiento, al menos de estas compañías, de estas stocks, ha ido en incremento al menos un 503%. Explicación. ¿Tenemos alguna explicación para esto? Si ustedes me preguntan, les puedo dar una explicación. Mi explicación, al menos la primera y según diversos autores, es que hay un alto temporal. Es decir, los inversores, al no saber en qué invertir, porque obviamente hay obstáculos, hay barreras en políticas económicas, en economía, en circunstancias, deciden mejor invertir a aquellas en que han tenido un buen desempeño. ¿Y qué mejor que las industrias tecnológicas? Mi segunda explicación. Bueno, mi segunda explicación es que hay este incremento, sobre todo si se fijan tecnológico y también de salud, se debe a una fijación de precios por el optimismo de vacunas. ¿Por qué el optimismo de vacunas? Porque justamente se nos explica y vemos que las vacunas son el mejor medio para hacer que la economía se vuelva a poner en marcha. Si todas las personas tienen inmunidad, vamos a poder reabrir los mercados económicos. Y entonces, esto podría ser la nueva normalidad. El ir a comprar con estos mercados que poco a poco se van abriendo, y establecer una nueva economía. Y curiosamente, les quiero platicar el caso de Uber.
El caso de Uber es que no hay bancarrota. Uber nos dice, no hay bancarrota. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba cuando llegó el COVID, bueno, Uber es un espacio compartido, la gente no va a subir, no va a utilizar el Uber. Sí, efectivamente se vio afectada la empresa, pero tomó estas decisiones estratégicas rápidas de tecnología y empezó a invertir también en el mercado de delivery y resultó ser una buena estrategia. Entonces Uber nos dice que no hay bancarrota. ¿Qué otra empresa nos dice que no hay bancarrota? ¿Qué otra industria? La industria de las aerolíneas. Les explicaba que la aviación, las aerolíneas tenían un mal momento, están haciendo recortes. Pero curiosamente, hasta el momento, ninguna aerolínea está en bancarrota. Esto ha sido mediante diversos apoyos, subvenciones económicas, pero por el momento, lo que se pensaba que pudiera pasar de las industrias de la aviación no ha pasado. Es un nuevo paradigma. Nos enseña lecciones en los negocios, que las buenas estrategias dan resultado. Al menos lo han dado en este momento. Y lo podemos ver porque lo que les comentaba, las inversiones en el mercado bursátil han ido subiendo, no han disminuido. Compañías que realizan adquisiciones. Hubo adquisiciones en el 2020 importantes. Bueno, pues les puedo platicar de Qualcomm y Nubia. Esta fue una adquisición que hubo. Son grandes líderes en el mercado de manufacturador de chips, igual de tecnología. Es importante. Esto les va a ayudar a desarrollar nuevos chips, nueva tecnología, y sobre todo ahorita que el mercado de chips está tan peleado. Y más ahorita cuando hace poco hubo una gran disminución de los recursos para fabricarlos. Fue buena adquisición. ¿Y la salud? ¿Ha habido adquisiciones? ¿Ha habido cambios? Bueno, pues en la salud les puedo comentar que hasta el momento no ha habido soluciones del todo. ¿Por qué? Porque todavía no encontramos telesalud a la medida. Todavía hay plataformas, pero no se ha implementado de la manera correcta. Faltan todavía allí implementaciones. Es una buena industria eh, eh, para ejercer una buena primera impresión. Tenemos el caso de Zoom con su innovación en las videoconferencias, que si bien ya había plataformas, empezó a innovar con diferentes funciones. ¿Podremos hacer algo así con la industria de la telesalud? El trabajo remoto. ¿Qué pasó? Bueno, pues el trabajo remoto ha pasado a ser el estándar del día a día de muchas personas y tanto así que el día de hoy nos podemos conectar vía distancia y sin embargo, pese a esta distancia, les puedo decir que en el teletrabajo nos falta mucho. Los equipos no se han reorganizado aún. Falta organización. Falta estructuras de trabajo. Tenemos todavía la concepción que el trabajo es una oficina, es un lugar. Y esto yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando se veían las tendencias, leía por ahí que ya la industria del trabajo veía que ya no iban a haber oficinas, sino que iban a haber coworkings, lugares donde tú pudieras trabajar, tú pudieras ir, te pudieras trasladar de un espacio a otro, de una ciudad a otra, y pudieras llevar tu oficina en un espacio pequeño. Yo sinceramente cuando leía esto, pensaba que no iba a ser posible. Pensaba que el espacio de trabajo es un lugar, un lugar establecido y de ahí no cambia. Pero el COVID nos ha enseñado que no es así, que efectivamente esa tendencia se cumplió. ¿Y qué nos dicen las encuestas de trabajo? Bueno, si vemos las encuestas de trabajo, esta es una encuesta realizada, se realizó en septiembre del año pasado. Vemos por aquí, en esta conferencia de teletrabajo, que el tiempo en las reuniones ha incrementado. En lugar de disminuir,
las reuniones han sido más largas, han incrementado más del 50%. Las horas de trabajo han incrementado, muchos de ustedes lo saben, más del 50%. Y el burnout de los empleados, que los empleados lleguen a fastidiarse, a estar cansados, también ha incrementado, al menos un 50%. Los problemas mentales de los trabajadores también han incrementado. El balance de trabajo y vida ha disminuido, ya no es el mismo. Ya ahora estás trabajando y al mismo tiempo tienes que balancear tu vida en ese mismo momento, en ese mismo lugar. Vemos, por ejemplo, que la moral de los empleados ha disminuido y vemos también que los empleados en su manera de ver las cosas, de sentirse en su bienestar, ha disminuido. ¿Qué podemos hacer? Pues les puedo comentar que COVID, al menos este es un gráfico del Foro Económico Mundial, nos dice que el 83% de las compañías están siendo empujadas a trabajar en un trabajo remoto. Otro 84% ha incrementado su digitalización. Y un 50% la automatización, los flujos de trabajo. Y tenemos por aquí un gráfico comparador del 2015 y 2020 de las habilidades que las empresas más valoraban y buscaban en una empresa, en un trabajador. En el 2015, el número 1 es resolver problemas complejos. El número 2, coordinar el trabajo con otros. El número 3 es el manejo de personal. ¿Pensamos todavía que eso es lo importante? ¿Qué nos dice el 2020? El 2020 nos dice que sí, efectivamente, la resolución de problemas es importante, continúa siendo importante para las empresas. Las empresas buscan que ustedes resuelvan problemas complejos. Si ustedes lo hacen, van a tener esos skills, esas habilidades, les van a dar mejores oportunidades. Pero ¿qué creen? Ya no es tan importante coordinar a otros. Si bien es importante, ahora el segundo puesto lo ocupa el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es muy importante. Este pensamiento crítico se busca, créanme, en todas las industrias, desde la industria de salud hasta la industria tecnológica. Que tú puedas llevar tu pensamiento, analizar las cosas y no dejarte influenciar por fake news, no dejarte influenciar por el ambiente externo, sino que tomes tus decisiones en base a eh, cosas sólidas, a fundamentos. La creatividad también pasó de ser el puesto número 10 a ser el puesto número 3 de cosas valoradas, habilidades valoradas para una empresa. Ahora se valora más si eres creativo. Claro, porque hay que innovar. Y ya después tenemos el manejo de personas. La inteligencia emocional también es importante para las empresas. Y vemos por aquí en este otro gráfico que para el 2025 las empresas, se estima que las empresas van a tratar de incrementar lo que es el cloud computing, la nube, la computación en la nube. Más del 80% lo van a tratar de implementar. También van a tratar de implementar las empresas lo que es los análisis de datos duros, datos grandes, la big data. Y también va a incrementar lo que es el Internet of Things, que es todo este conjunto de habilidades, todo este conjunto de herramientas de las cuales funciona el Internet. Sin embargo, si bien se ha querido incrementar, sobre todo la parte de automatización, aquí vemos que el humano tenía un 71% de horas que trabajaba frente a una máquina que trabajaba un 29%, y se estima que para el 2025 ya esté en mitad y mitad. Que el humano trabaje 48 horas y las máquinas trabajen 52. Que haya automatización. Todo esto, claro, en la Big Data, en la nube y otras cosas que se están dando. Pero, ¿han habido ganancias productivas? Pese que se ha tratado de incrementar esta automatización, esta Big Data, aún faltan ganancias productivas en la empresa, aún no se obtienen al realizarlas. Se obtiene un espacio de tiempo, un margen de ganancia de tiempo, pero todavía les falta ganar de manera económica.
¿Y qué nos dice el trabajo? ¿Hay nuevas herramientas de trabajo? Bueno, sí, claro. Tenemos, por ejemplo, este Canvas. Este es un Kanban. Aquí tenemos lo que son las diferentes tareas que hay que realizar. Ustedes lo pueden, igual están familiarizados con ello y sobre todo de manera virtual. Bueno, esto es lo que se utilizaba antes. Ya ahorita tenemos plataformas como Miro, por ejemplo, en los cuales las personas pueden colaborar de manera productiva en equipos en diferentes lugares, de manera creativa, y puedo definir esas plataformas de gestión de proyectos como aquellas que ayudan a planificar, organizar, administrar herramientas de recursos y además desarrollar estimaciones de ellos, de recursos de tiempo, de recursos financieros. Y es así como nace, por ejemplo, Ansara. Aquí tenemos la plataforma. Es una plataforma de manejo de proyectos en las cuales la gente empieza a comunicarse, hay rooms, se pueden meter, pueden colaborar. Muchos también conocen por allí el Microsoft Teams. Y sin embargo, todavía falta bastante implementación. Seguimos mandando archivos de antaño. Todavía nos falta que creemos un flujo de trabajo y mucha gente le tiene miedo a lo que es Google Docs. ¿Será que las nuevas generaciones tendrán todo esto a la mano y lo podrán realizar de manera más eficiente que nosotros en este momento? Y por aquí tengo esta pregunta. ¿Quién está adoptando sus servicios? ¿Qué compañía está innovando? Está cambiando. Y si está cambiando, eso quiere decir que está identificando su consumidor y quiere decir que está resolviendo problemas. Lo que veíamos de habilidades importantes de la resolución de problemas complejos. Y es así como estos, estos, estos whiteboards que teníamos antes, y del cual yo tengo uno, por ejemplo, aquí atrás mío, y ahora han sido digitalizados. Y la norma, por ejemplo, es que en lugar de que te llamen, cuando alguien, con una llamada común donde escuchas voz, cuando alguien te dice, te voy a marcar, ahora es automáticamente videollamada. A mí me asusta esto y llega a incomodar, pero se ha vuelto la nueva normalidad. Y vemos entonces que hay una gran diferencia en cómo hemos llevado las cosas. ¿En qué podemos innovar? Bueno, pues aquí tenemos una imagen. Esta es una imagen sacada de la NASA, de un taller de MBSE. Y vemos, por ejemplo, que las prácticas tradicionales, la podemos ver en el gráfico izquierdo, es que haya diferentes sistemas. Todo, diferentes sistemas interconectados, y un equipo le manda a otro, y otro equipo le manda a otro, y ese a otro, y ese a otro, y así sucesivamente, y se vuelve una cadena imposible, y si una pieza cae, todas caen. Esos modelos ya no son funcionales en este nuevo sistema. Vemos que la tendencia y la eficientización de las cosas se traslada a que se manejen diferentes equipos y todos ellos tengan acceso a todo inmediatamente, al mismo tiempo, puedan revisar, estén conectados, puedan compartir, todos tengan la información. Haya un núcleo de data, de Big Data, y todos se puedan comunicar entre ellos. ¿Qué problemas tenemos en los obstáculos antiguos? En los sistemas tradicionales. Bueno, tenemos un gran obstáculo. ¡Uah! El obstáculo que tenemos es justamente la transmisión de información. Se vuelve horrible en lo que me contestan, yo hablo y me vuelven a contestar y tengo que enviar. Y todo esto se traduce en emails y es una cadenita de nunca acabar. Bueno, esos sistemas tradicionales se reemplazan con este nuevo modelo
que es el MBSE, que les comentaba, que es el Model Based Systems Engineering, que es un sistema centralizado, donde se encuentra un manejador de proyecto, donde se encuentra todas las personas que necesitan la información, donde se encuentran las librerías, donde se encuentra la logística, el suministro, y donde todos tienen acceso a esta información en tiempo real. Es la diferencia de un sistema asincrónico a un sistema sincrónico. Un sistema donde no es en tiempo real a un sistema donde sí lo es. Y de ahí podemos considerar algunas innovaciones, por ejemplo, metodologías ágiles para el manejo de proyecto, para el manejo de equipos, dentro de las cuales, si a ustedes les interesa, les sugiero el Scrum, sobre todo para los equipos tecnológicos que son de pocas personas y donde pueden ellos empezar a desmoronar todo lo que necesitan y de ahí empezar a construir y a diseñar cuánto tiempo se van a tardar para cada cosa. Donde ahora en lugar donde que alguien les diga cuánto tiempo te vas a tardar, tárdate esto, no, cada quien va a tomar lo que más le gusta del proyecto y va a decir yo me tardo tanto tiempo en entregarlo, ¿ok? Y entre todos se encargan de revisar que el proyecto esté funcionando. Y de esta manera se obtienen, a diferencia de modelos tradicionales, se obtienen resultados, se obtienen consumibles en tiempos menores, en meses, en semanas, a diferencia de los manejos tradicionales donde en años empresas seguían realizando el mismo proyecto y no finalizaban, nunca entregaban. Eso es la diferencia entre la colaboración asincrónica a la sincrónica. Suena bien, pero el sistema tradicional, ustedes me podrán decir, bueno, a mí me gusta mucho, me funciona. Sí, suena bien, pero llegan a haber malentendidos en tiempo, en formas, y también hay una pobre división de tareas. Y normalmente cuando hay una pobre división de tareas, tiendes a volver a trabajar todo, a realizar más trabajo. Hay cuellos de botella, y cuando hay cuellos de botella, se crea una fila interminable de cosas por realizar, y nunca se terminan en realizar las cosas. Y también esta pobre división de tareas, además de que nos crea volver a realizar trabajo, nos da una pobre contabilidad de lo que nosotros llegamos a hacer en el proyecto o tenemos que hacer. Y es así como les puedo decir que las barreras altas de este sistema son las retroalimentaciones constantes. Tiene que haber, este sistema tradicional, tiene que haber retroalimentación. Me envían el correo, tengo que contestar. Y así sucesivamente. Y hay una retroalimentación continua y parece que uno nunca termina. Y perdemos mucho tiempo allí. También, como hay una responsabilidad dividida y nadie tiene las cosas, los pendientes que hay que realizar de manera establecida, al final de cuentas nadie termina dando responsabilidad por cada cosa. No hay accountability. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que ya nadie va a querer trabajar en el email cuando pueden realizar las cosas de otra manera colaborativa. Ahora la gente, en lugar del email, va a querer reunirse de manera, así como lo estamos haciendo por Zoom, en tiempo real, en vivo, y realizar las tareas. Pero se va a hacer de una manera diferente, con una experiencia en la colaboración. La colaboración tiene que ser importante para que esta parte del trabajo llegue a funcionar y para que este modelo de salida de los cuartos de las empresas a sus casas, a sus lugares de trabajo, donde quieras que se encuentren, estén bien establecidas mediante colaboración. La colaboración es la que une el éxito en esta parte, en este puente. Y pues bueno, hay algunos cambios. Hemos tenido cambios en las tecnologías, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, desde los inicios, por ejemplo, aquí teníamos estas primeras computadoras electrónicas, es el ENIAC, son las primeras que se realizaron, que podían realizar tareas automáticas. Pero antes de ella, teníamos los bulbos, desarrollados en 1906. Estos poquitos que prendían y apagaban. De ahí hemos ido avanzando.
Tanto así que la línea del tiempo de las cosas que que han ido cambiando en la industria tecnológica y en los sistemas computacionales inician desde 1959, cuando se patenta el primer circuito. Después de ahí, por ejemplo, el cofundador de Intel describe lo que es la ley de Moore y que sigue rigiendo a los chips hoy en día. Después tenemos que fue inventada la RAM. Hoy en día la utilizamos en los sistemas computacionales. Después de ahí es fundado Intel. Y de ahí se viene una serie de situaciones. De ahí se lanza Unix. Gracias a Unix se lanzan otros sistemas operativos más seguros. Se realizan calculadoras, sistemas electrónicos portátiles, se realizan microprocesadores y se va avanzando la tecnología. Y ahora la tecnología ha llegado al punto en el que ya tenemos computación cuántica. Y la computación cuántica es muy diferente a la computación tradicional. La computación cuántica tiene sus orígenes en 1900 a través de la descripción de lo que es este cuerpo de radiación oscuro. De ahí se postula lo que es la luz, lo que es las fotones, el modelo de Bohr, de Niels Bohr, y también se escribe una ecuación por allí conocida de Schrödinger, que lo podemos ubicar mucho por el gatito, si está vivo o está muerto, y de ahí viene el principio de incertidumbre, y finalmente se definen varios conceptos de electrodinámica cuántica que nos permiten tener ese sistema de ceros y unos interposicionados. Y así, en lugar de tener los bits normales de 0 y 1, en la computación clásica, tenemos ahora superposiciones, y estas superposiciones nos ayudan a realizar nuevos cálculos. Y estos nuevos cálculos van a beneficiar a las empresas en el futuro. Tanto así que ya las están beneficiando. No hay mayor velocidad equiparada por mucho de computaciones tradicionales a lo que pueden realizar de cálculos la computación cuántica con los qubits. Y es así donde yo les quiero recordar entonces. Vemos que cada quien hay diferentes industrias, cada quien está realizando movimientos. Algunas empresas realizaron innovaciones muy creativas, pero un poco desfasadas. Sin embargo, por el otro lado, han habido reinvenciones. Se han cambiado las tendencias y han empezado a realizar nuevas estrategias tecnológicas. ¿Será así entonces que como en la antigüedad y se jugaba un juego de ajedrez, ellos jamás pensaron que este juego se volviera tan famoso, nació de una sola región y se volviera para todo el mundo, y que ahora muchas personas pudieran jugarlo y se realizaran nuevas reglas, el juego siguiera avanzado? ¿Será que aún si tenemos el ajedrez y aunque jugamos el ajedrez, podrá avanzar también el ajedrez? ¿Podrá reinventarse? Pues sí, el otro día me encontré con un ajedrez cuántico. Ya también están las reglas para jugar lo que es ajedrez cuántico. Y ahora las posiciones, en lugar de ser posiciones normales, ahora son definidas por superposiciones y son utilizadas mediante cálculos estadísticos para realizar si estás en una posición o no estás en una posición en el ajedrez. Entonces, hasta en los videojuegos hemos evolucionado. Si esto hemos hecho, ¿qué harán las tecnologías, las empresas en los siguientes años con toda esta información, con todos estos desarrollos que hemos visto? Muchas gracias a todos por estar aquí. Les agradezco mucho. Si ustedes quieren buscar más información, si quieren buscarme en redes sociales, este es mi blog personal de noticias. Subo algunos escritos, algunos libros que me gustan, que deseo compartir con todos. Y yo les quiero compartir que de igual manera, así como soy un
apasionado y un amante de los libros, mi sugerencia para todos sería, y más en los negocios, sería que empezaran a leer todo lo que les apasiona, sobre todo en la parte estratégica de negocios, porque el CEO promedio lee un libro a la semana. Lee, al menos en Estados Unidos, lee 60 libros en el año. Así que si ustedes quieren ser como ellos, si ustedes quieren avanzar, también les sugiero lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias, James. Si tienen preguntas, las pueden escribir a través de los comentarios. Recuerden, de igual manera, al finalizar, habrá la dinámica de preguntas. Entonces, si tienen dudas, adelante, por favor. Está el chat. Adelante, Víctor. Hola, hola James. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas Qué de mí? gusto. Yo di una plática. Yo tengo dos preguntas. Primero que nada te quiero felicitar porque lo hiciste muy bien. Eres Muchas gracias. eres una persona muy informada sobre los negocios actuales, el comercio electrónico, hasta de física cuántica, ¿eh? Muy bien, muchas felicidades. No, está Te perfecta. desempeñaste muy bien, hablaste muy claro, tus PowerPoints también estuvieron muy claros. Ahí está, Yo mira. te tengo Ya. dos preguntas. Ay, nada más te arrasco porque hace ratito me dan. La primera, como tú sabes, yo vivo en Alemania, y bueno, ya desde hace 10 años. Tú que estás en México y que has visto cómo se ha desarrollado el comercio electrónico en México, ¿cómo resumirías que ha sido su desarrollo en el año de pandemia pasado? ¿Ha mejorado? Yo me acuerdo que, pues mientras yo vivía allá hace 10 años, nada más había Mercado Libre, ¿sabes? Y era muy difícil poder comprar algo o tenías que pedirlo por eBay y tenías que esperar que te lo mandaran de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves que se ha desarrollado? ¿Crees que se ha desarrollado bien desde el punto de vista de las empresas? ¿Se están motivando, están apostando al comercio electrónico? Desde el punto de vista del consumidor, ¿ya tiene más confianza? ¿Hay mejores métodos de pago? Yo me acuerdo que hasta se podía antes pagar en el Oxxo. A la gente le daba miedo pagar con tarjetas de crédito. ¿Cómo es ahora? Porque yo realmente no sé. Bueno, esa es la primera pregunta que tiene doble pregunta. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es que ya vi que estás muy informado también de la física cuántica y supongo que también de la inteligencia artificial. Y yo sé que tú estás metido también en el área creativa, como yo. ¿Tú consideras que la inteligencia artificial va a suplir a la creatividad humana o, o no? Tú como conocedor, porque se ve que estás metidísimo en el tema. ¿Cómo lo ves? Pues, antes que nada, muchas gracias, Víctor. Por supuesto que te recuerdo. Tu conferencia fue increíble. Muchas gracias por estar aquí. Tus palabras son muy inspiradoras. Y sí, fíjate que eso que comentas es súper importante. Yo creo que la gente olvida que hace un tiempo todavía la gente desconfiaba hasta de Mercado Libre, por ejemplo. Hacían las compras y la gente decía, no, es que a mí me tocó en una vez comprar, conocí al amigo del amigo del amigo y compró y nunca le enviaron las cosas y es un fraude. O sea, eso todavía se manejaba mucho. Yo creo que en la década pasada, creo que ha ido un incremento, un boom. Y sí, el comercio electrónico, por ejemplo, te puedo decir que ha crecido a doble, o sea, ha crecido a doble dígito. Tanto así que en las apps de delivery, no solo en México, sino también en España, inmediatamente en la pandemia empezó a tener un repunte como nunca.
es algo, como te digo, o sea, la gente no se lo esperaba, ni siquiera las empresas, pero empezaron a ver la oportunidad, sobre todo las empresas que ya tenían establecidas, y dijeron, bueno, de aquí me aprovecho. Y el comercio electrónico ha crecido a buenos números. Eso es bueno porque nos ayuda a esta parte de interconexión. Y yo quisiera imaginar, yo me pregunto, si no estuvieran las plataformas, las herramientas necesarias para poder realizarlo, y más como ha ido avanzando, por ejemplo, por allí mencionó a SpaceX, sabemos que de SpaceX, Elon Musk fue creador fue cofundador de PayPal, y de ahí lo vendió y empezó a crear. Vemos, por ejemplo, hoy PayPal se sigue utilizando. Por allí tuvo un decremento hace tiempo, pero ahorita se utiliza muy bien. La gente ha ido agarrando confianza, y eso es bueno, porque si no hubieran esas herramientas, ahorita en este tiempo de COVID, no sé cómo estaríamos. Yo creo que tenemos, digo, desafortunadamente esto sucedió, es algo ajeno, unas circunstancias de la naturaleza, pero si hubiera esto sucedido en otros tiempos, difícilmente estaríamos terrible en la parte económica, no estaría viendo estos repuntes económicos de la bolsa, que a pesar de la baja de empleo, las empresas siguen creciendo. Allí ese es un indicador que el comercio electrónico está subiendo, porque esas empresas, las empresas tecnológicas, el principal sector IT, son las que invierten en las plataformas electrónicas. Entonces es un buen indicio. Y referente a tu otra pregunta de la inteligencia artificial, sí, es, es complicado. Allí hay que entrar a muchos temas, así como en el área de salud, en temas bioéticos. De igual manera, la inteligencia artificial tiene que regirse por unas guías éticas computacionales y también unas guías de bioética. Si va a desplazar al ser humano, por lo pronto vemos que no, al menos en el gráfico, por ejemplo, del 2025, vemos que sí, el humano va a tener menos horas de trabajo y las máquinas van a tener más. Pero esto se refiere principalmente a la parte de automatización, de flujos de trabajo, de big data, de cuestiones electrónicas. Mi visión para el futuro es que va a empezar primero la parte de big data, y tiempo después, eso que vemos de que los robots nos van a empezar a desplazar, bueno, eso va a pasar muchísimo después. No va a venir, digamos, ya hay robots, sí, claro, ya hay tecnologías, pero no está a la mano, digamos. Y si va a desplazar al ser humano, no. El ser humano va a seguir, y sobre todo en el corto plazo, mediano plazo, va a seguir realizando sus funciones, sus trabajos. El asunto es que el mercado laboral va a disminuir de ciertas demandas, va a disminuir de la demanda de trabajo a lo mejor físico, ahí va a disminuir. Y si va a disminuir, a lo mejor va a ser mal pagado, y la automatización va a empezar a tomar el control. Poco a poco, no es que llegue esto de la noche a la mañana, pero allí es cuando, y más ustedes que están aquí en la conferencia, la parte de la especialización y el de buscar algún nicho de oportunidad, y de ahí empezar, porque si estamos hablando de oportunidades laborales, si se van a cerrar algunas, hay que ver cómo están las tendencias, y de ahí movernos, como el mercado electrónico, que bien dices. Muchas gracias. Pues, Felicidades otra vez, Jem. un gusto, Víctor, muchas gracias. Hola James, Hola. tengo una pregunta para ti. Igual, tiene que ver con la inteligencia artificial y su implicación con el futuro de la humanidad. No sé bueno, ahí va. Conforme a las nuevas tecnologías que se han estado desarrollando, dos herramientas que me han parecido increíbles ha sido el Starlink de la misma empresa de Elon, y
Los perros robots de Boston Dynamics. He estado leyendo que han estado teniendo inferencias militares y policíacas me parece que en el ejército italiano y en la policía de Estados Unidos. Mi pregunta para ti, James, es, ¿crees tú que la inteligencia artificial represente un riesgo próximo para la humanidad? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que allí hay, de igual manera, hay que tocar varios puntos. Está el tema ético, bioético, está el tema computacional. Si bien algo que es muy importante, los avances tecnológicos deben de cumplir una finalidad y el propósito debe ser avanzar a un futuro mejor, avanzar a buenos panoramas que nos permitan desarrollarnos como sociedad y como individuos. De eso se trata la tecnología. De otra manera, no habría necesidad de que se hubiera realizado las computadoras, por así decirlo, o los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles se realizaron porque, además de las computadoras, bueno, se necesitaba algo para poder traer, para poder llevar toda la mano, y de ahí se empezó a desarrollar más y más cosas. Entonces, esa tiene que ser la finalidad. Y allí entramos a un tema también de ciberseguridad. Es muy importante que la parte, como les decía, ¿dónde está el blockchain cuando más lo necesitamos? Por ejemplo, que nos pudiera ayudar a proteger los datos privados de la gente, que pudiera realizar de manera adecuada y con confianza transacciones sin necesidad de exponer sus datos. Entonces, si bien es cierto que exponen un atentado por allí, es como todo. Dime tú si no, el entrar al internet o conectarte a algún sitio es una exposición. Claro, es una exposición a tu información, es una exposición de seguridad, pero tenemos también que confiar, obviamente con las debidas precauciones, en adaptarnos y en poder saber que siempre debe haber algún respaldo. Esa parte que me comentas tiene que estar allí cuidada por cuestiones, por mecanismos políticos que ayuden a manejar ese tipo de situaciones para que no haya una vulnerabilidad de ciertas personas. Lo vemos, un ejemplo, no te lo pongo tan extenso como los robots, sino como ahorita vemos, por ejemplo, que ya está mucho en tendencia lo que son los droides, y más aquellos que pueden volar. Tú puedes colocar uno, y entonces ya ahorita se cuida mucho esa parte eh, en los gobiernos, en las empresas de protección, porque eso puede involucrar seguridad para alguien, ¿no? Entonces, sí es importante cuidarlo, pero hasta cierto punto. O sea, las regulaciones tienen que estar, pero tienen que estar marcadas. Siempre que una regulación se haga, tiene que estar pensada en el beneficio de todas las personas, y también no involucrarse, no ir de más en realizar algún aprovechamiento personal o ganancia para aquellos que la realizan. Claro, James. Y es muy importante también recordar que pues nosotros no tenemos un pleno conocimiento, ¿no? de los usos que se le dé a las nuevas tecnologías, ¿no? Por parte de los diferentes gobiernos. Muchísimas gracias, James. Felicidades, Felicidades, James. amigo. Muchísimo gusto verte, aunque sea por pantalla, pues aquí estamos. Muchísimas gracias y felicidades por tu conferencia. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Es un placer. Gracias.